Estamos estrenando micrófono, así que si se oye muy recio o no se oye bien, bueno, vamos a moverlo. Ese ya está apagado. Pero, porque los que pasan a orar y eso, ¿no? Entonces yo también pensé lo mismo, quitarlo, y pues no se puede, porque los que pasan a cantar o orar necesitan, ¿verdad? Damos gracias a Dios, hermanos, que nos da nuevamente la oportunidad de reunirnos. Ya mañana estamos listos para empezar nuestro seminario con nuestro hermano Ricardo Barrera. Cristo en el Pentateuco, hermanos, es el título que tiene este seminario. Esperemos que sea de mucha bendición para todos nosotros. Pero por lo pronto, el día de hoy, vamos a estudiar, hermanos, el capítulo 4 de Apocalipsis. Ya la semana anterior le dimos una vista a ojo de pájaro, como se dice el dicho, hermanos, el capítulo, y vimos la visión en general, lo que ahí está contemplando el apóstol Juan, y dijimos que en realidad todo lo que está viendo aquí gira alrededor del trono de Dios. Decíamos que para la iglesia del primer siglo era muy importante saber que Dios es el que está al mando, a pesar de las circunstancias difíciles que ellos estaban enfrentando. Les era de mucho ánimo saber que al final de cuentas Dios es el que está al mando de todo y que ese Dios es el que ellos adoran. Por eso en este capítulo 4 Apocalipsis continúa con esta visión del trono, que en resumidas cuentas, hermanos, nos enseña o describe la adoración al Padre o todo lo que está sujeto al trono de Dios. Luego en el capítulo 5 vamos a ver una adoración que se le hace al Cordero, es decir, a Cristo, haciendo una diferencia entre los dos capítulos. En realidad vemos a la deidad completa. En este mismo capítulo 4 vemos a 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios, lo cual representa al Espíritu Santo. Por lo tanto, la deidad completa es vista en estos dos capítulos, y ambas, hermanos, son objeto de adoración. Los 3 miembros de la deidad son objetos de adoración. Los 3 están al mando de todo, los 3 están ahí, en ese trono que está en el cielo. Ahora vamos a verlo un poco más detenido. En realidad la vez pasada solamente lo vimos así rápido, así que empecemos con el capítulo 4 y veamos, hermanos, primeramente lo que dice. Déjenme nomás aquí ubicarme. Esto fue lo que vimos la semana anterior, así que vamos a pasar ahora a esta parte. Ok, ahora sí, vamos a leer el capítulo 4, verso 2, y veamos lo que dice ahí, hermano. Dice el verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Puesto que ya vimos, hermanos, que aquí se trata de Dios, ahora veámoslo un poquito más detenidamente, qué significa todo esto. Bueno, en primer lugar, hermanos, cuando habla de la palabra trono, cuando se usa la palabra trono, es para denotar la autoridad. La autoridad. Por lo tanto, aquí está la autoridad máxima vista. Obviamente, esta autoridad máxima es la que le pertenece a Dios. Dice que esto está establecido en el cielo. Por lo tanto, la autoridad máxima, el trono o el centro del universo, el centro que controla todo lo que pasa en la vida en este mundo y en el universo en general, está allí en el cielo. Es decir, está en aquel que está sentado en el trono. Juan lo primero que ve es, hermanos, un trono que está establecido en el cielo. Este trono es el trono de Dios. También es el trono del Cordero. La Biblia, hermanos, nos enseña que hay un solo trono. Es el trono de Dios, también llamado el trono del Cordero. En varios pasajes nosotros encontramos esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 34, cuando Jesús está hablando allí, hermanos, habla acerca del trono de Dios. Mateo capítulo 5, verso 34. En el Antiguo Testamento tenemos Isaías capítulo 6, verso 1, Daniel capítulo 7, verso 9, que hablan del trono de Dios. Sin embargo, hermanos, también a través del Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar el trono del Cordero. Vea lo que dice Mateo capítulo 25, verso 31. Mateo 25, 31. En Mateo 25, 31, fíjese lo que la Escritura dice. A ver, alguien que lo lea, hermanos. Cuando le dijo
¿Ok? Entonces se sentará, dice, en su trono de gloria. ¿De quién está hablando ese pasaje? Mateo 25:31, Memo. ¿De quién está hablando? Ahí lo dice. No está hablando de Dios, el Padre. ¿Ven cómo leemos y ni siquiera ponemos atención a lo que leemos? Hay que poner atención a lo que estamos leyendo. ¿Qué dice? ¿De quién está hablando ahí? ¿Ok? ¿Dice Cristo ahí? ¿Qué dice? El Hijo del Hombre, hermanos. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues es Cristo. Así que entonces ahí ya vemos que se habla ahora del trono de Cristo. Por lo tanto, el trono del Padre, el trono de Cristo, en realidad es un mismo trono. Lo que en realidad nos enseña esto es que ambos son Dios y que ambos están al mando de todo, ambos están en un trono. Más adelante nosotros vamos a encontrar también que en Apocalipsis capítulo 22 y verso 3, fíjese lo que dice, vamos a Apocalipsis 22:3 ahora. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El trono de Dios y ¿de quién más? Y del Cordero. ¿Se fija? Bueno, Apocalipsis 22 es ya el momento cuando la iglesia está siendo glorificada, cuando la iglesia está en el cielo, y entonces se habla que ahí está el trono de Dios y el trono del Cordero. Apocalipsis hace esa diferencia, hermanos, especialmente porque los hermanos necesitaban saber que Cristo, su Rey, su líder, está reinando también. El hecho que diga que estaba ahí en el trono habla del reinado de Él. Por lo tanto, hermanos, la palabra trono denota una autoridad máxima. ¿Ok? Ahora, esa autoridad máxima quiere decir que de ese trono depende todo lo que pasa en el universo. Depende todo lo que pasa en la tierra. Dios es el que está al mando. Ahora, ese trono es llamado el trono de Dios en Mateo capítulo 5, verso 34. También es llamado el trono de Cristo en Mateo 25:31. ¿Alguien que cierre la puerta? ¿Le puede cerrar la puerta, Julio, por favor? Mateo 25:31. Y es llamado el trono de Dios y del Cordero en Apocalipsis 22, verso 3. Así que estamos hablando de un mismo trono, el trono de Dios y del Cordero. Ahora, grábese esto, hermano, porque la palabra trono va a aparecer constantemente, no solo en este capítulo, sino constantemente a través de todo Apocalipsis. Y siempre que aparece la palabra trono, siempre va a denotar esa autoridad máxima. ¿Ok? Ahora, algo más. Dice que ese trono está establecido ¿dónde? En el cielo. ¿Ok? Dicen que cuando el primer astronauta ruso fue al espacio, cuando regresó diciendo: fui al cielo y no vi a Dios. Buscaste en el lugar inapropiado, mi hermano o mi amigo. ¿Sí? Porque cuando dice que el trono de Dios está establecido en el cielo, no se refiere al universo aquí, hermanos. No se refiere a nuestra atmósfera. No se refiere al cielo de las aves. No se refiere al cielo de los planetas, sino se refiere al tercer cielo, a la morada de Dios. Así que aquí, hermanos, no te imagines que cuando llegues al cielo vas a andar entre las nubes y ahí vas a ver un trono y ahí vas a vivir entre las nubes, como en las películas de Cantinflas. No te imagines eso. En realidad, aquí el cielo es el tercer cielo, es la morada de Dios. Así que, ¿dónde está el centro del universo? En la morada de Dios, en el cielo. ¿Sí? El cielo, hermanos, no es un lugar físico como la tierra, es un lugar espiritual donde mora Dios. Dios es espíritu, hermanos. Dios no tiene carne ni huesos, Dios es espíritu. Él no necesita ni del tiempo, ni de la materia, ni del espacio. Él no está sujeto a eso como estamos nosotros. Hemos hablado de esto anteriormente. Bueno, cuando usted y yo trascendamos de este mundo material, de este mundo físico, al que estamos sujetos en materia, en espacio y en tiempo, nosotros seremos o tendremos ese cuerpo espiritual del cual habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Algo completamente nuevo, diferente. Por lo tanto, estaremos en esa morada de Dios donde está el trono de Dios que se describe aquí. Ahora, ¿cuál es la parte más importante aquí de esta visión al hablar del trono de Dios, hermanos? Bueno, la autoridad que Dios tiene.
que Dios es el que gobierna. Así que para una iglesia que estaba siendo perseguida, qué importante era, hermanos, mirar que es Dios el que gobierna. Por eso se empieza el capítulo diciendo que había ahí un trono establecido en el cielo. Y en el trono dice que estaba uno sentado, dice la segunda parte del verso 2. Y en el trono, uno sentado. La palabra sentado aquí, hermanos, especialmente sentado en ese trono, denota que Él es el rey, denota la autoridad también. Cuando aparecían, hermanos, los reyes, generalmente aparecían sentados en su trono, y delante de Él toda su corte. Todos los demás estaban allí, pero Él estaba sentado en un lugar especial, que era el llamado trono, y desde ahí Él dictaba, gobernaba, hacía edictos, daba las órdenes que a Él le placieran. Bueno, en ese sentido también aquí, hermanos, es que aparece ese sentado. Ahora, este que está sentado es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en el verso 8, mire lo que dice. Pech, ¿pueden leer el 4:8? Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, esto es lo que están haciendo los 4 seres vivientes, que ya vimos la vez pasada, y que ahorita al rato vamos a ver un poco más sobre ellos, lo que estaban diciéndole a ese que está sentado en el trono. ¿Cómo le llamaron a Él? Él es el Señor Dios Todopoderoso. Así que no tenemos duda que aquí, hermanos, el que está sentado en ese trono, el que está reinando, el que está gobernando, el que tiene la autoridad máxima, es el Señor Dios Todopoderoso. Dios es el que gobierna, Dios es el que está armando. Así que aquí también, hermanos, podemos distinguir esto, que el Padre es el que aparece aquí, porque es el Padre, porque aparece en la misma visión el Espíritu Santo y el Cordero. Por lo tanto, es el Padre principalmente del que se está exaltando aquí en este capítulo 4. En el verso 5 leemos que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero estos 7 espíritus de Dios representan al Espíritu Santo. Y sin embargo, y más aún, cuando vamos al capítulo 5 y verso 13, leemos esto. Dice que decían a gran voz, el Cordero, verso 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado está en el cielo, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria. Ve cómo se distingue la alabanza que se está dando al Señor Dios Todopoderoso, y por otro lado la alabanza al Cordero. Y luego aparece el Espíritu Santo. Por eso, sin el afán de ser dogmático, ni mucho menos, pero creo que en este capítulo 4, esa adoración se está rindiendo principalmente al Padre. Por esa razón, porque en esa misma visión aparecen los 3 miembros de la deidad, cada uno por separado, el Padre, o al menos el Espíritu Santo y el Cordero. Siempre, hermanos, que la Biblia habla de la deidad y aparecen, estos generalmente aparecen separados, por esa razón. Ahora, estar sentado en el trono indica, en una sola frase, que está reinando con una autoridad suprema, una autoridad que está por encima de cualquier otra autoridad que haya, hermanos, en el mundo. Ahora, veamos el aspecto de que estaba sentado en el trono. Regrésese ahora al verso 3 del capítulo 4. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a, ¿ok? Bueno, note primero la palabra semejante, ¿ok? La palabra semejante. La palabra semejante indica que era parecido a, es un símil aquí, lo que está diciendo. No significa que efectivamente, o físicamente, o literalmente, Juan vio una piedra de jaspe. No significa que Juan literalmente vio una cornalina. Ni tampoco significa que en realidad había un arco iris ahí. En realidad esto le pareció a Juan que era eso. Era un símil. Son palabras que Juan usó
para describir lo que él estaba contemplando en la visión. Así que entonces habló primero de que el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto semejante a una piedra de jaspe. Ya vimos en clases anteriores cómo era una piedra de jaspe. Era un color verde. Así que este jaspe es un jaspe especial que más adelante en Apocalipsis 21:1 se va a distinguir que era transparente como el cristal. Vaya a Apocalipsis capítulo 21 verso 1 ahora. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer... Apocalipsis 22:1. 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de cristal, resplandeciente como cristal, que salía del trono y del cordero. Ok. No era ese tampoco, hermanos. Pero es, ahorita le digo, 21:11. 21:11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Ok. Como piedra de jaspe, dice diáfana. La palabra diáfana, ¿qué significa? Clara, transparente. Y dice como el cristal. ¿Ok? Entonces, es muy probable que es lo mismo que está viendo acá, porque lo que nos dice Apocalipsis 21:11 está hablando de la gloria de Dios. Así era la gloria de ese lugar, hermanos, que Juan está viendo ahí en Apocalipsis 21. Y esa gloria de Dios, hermanos, representa el lugar, el cielo, el cual es de la misma naturaleza del que está en el cielo, que es Dios. Ese lugar es glorioso porque la gloria de Dios está ahí. Eso es lo que enseña Apocalipsis capítulo 21, verso 11. Bueno, entonces acá, hermanos, Juan en realidad está viendo la gloria del que está sentado en el trono y lo describe como semejante a la piedra de jaspe. Cuando yo les mostré aquí la piedra de jaspe, era una piedra verde. Sin embargo, es muy probable que haya sido un verde todavía mucho más claro, pulido completamente hasta que pareciera que era transparente, según esta piedra, como es esta piedra preciosa. Ahora, para algunos, hermanos, la brillantez de esa piedra de jaspe representa la gloria de Dios. Su color verde, especialmente, está relacionado con la esperanza y está relacionado también con la misericordia. Así que, muy probablemente, el hecho de que Juan vea aquí el aspecto del que está sentado en el trono como piedra de jaspe es para hablar, hermanos, de que la gloria de Dios era brillante allí en ese momento y estos colores están relacionados con eso. Ahora, también le pareció que era como de cornalina. Ya vimos que la cornalina era una piedra preciosa color rojo. Bueno, en realidad es un rojo profundo y para muchas personas, hermanos, esto simboliza la capacidad de Dios para castigar. De hecho, su ira santa. El color rojo generalmente en Apocalipsis está relacionado con el derramamiento de sangre, con ira. A veces cuando se trata del hombre, está hablando de una ira que es producto del deseo de venganza de los hombres. Pero cuando se trata de Dios, está hablando de la capacidad de Dios para juzgar. Así que en ese trono que está viendo Juan, podemos contemplar estas cosas. Por un lado, la gloria de Dios, también representa aquí este color verde, la esperanza, la misericordia de Dios, pero también es color rojo. Es decir, que cuando Dios gobierna, no solamente lo hace teniendo misericordia y dando esperanza a los hombres, también lo hace con justicia. También tiene la capacidad de juzgar y de castigar a los malos. Todo eso hay en el trono de Dios, todo eso es Dios. Muchas personas en la actualidad quieren ver solamente la parte de misericordia y de amor de Dios, pero se olvidan de la parte, hermanos, que tiene que ver con la justicia de Dios. El mismo carácter santo de Dios demanda que Dios tenga que ajustar cuentas con los malos, porque Dios no puede tener relación con el pecado, porque Él es santo, puro, sin mancha. Por lo tanto, no podría tener relación con alguien que está así, a no ser que esa persona, hermano,
esté en Cristo. Pero aún estando esa persona en Cristo, esa persona necesita caminar en la luz para poder seguir teniendo esa relación con Dios. Así que el aspecto del que está sentado en el trono también era como de cornalina. Ahora miren luego lo que dice: y había alrededor del trono un arco iris. Un arco iris, y dice, semejante en aspecto a la esmeralda. Era como una piedra de esmeralda. ¿Era una piedra de esmeralda? No. Era semejante a eso. Bueno, nosotros decíamos la vez pasada, estamos impuestos a ver los arcoíris, y los arcoíris son multicolor. Pero particularmente este arcoíris que ve aquí Juan, que está, hermanos, alrededor del trono, no es multicolor, es semejante a la esmeralda. Así que podemos imaginarnos, hermanos, el color verde esmeralda allí también. Ahora, ¿qué representa esto, hermano? Bueno, el arcoíris en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 9, verso 8 al 17, enseña acerca de la promesa de Dios, el pacto que Dios hizo con Noé y con la humanidad, de no volver a destruir este mundo con agua. Por lo tanto, de alguna manera representa las promesas de Dios, representa la misericordia de Dios, representa la bondad de Dios, representa inclusive la paciencia de Dios. Así que todo esto, hermanos, está envuelto también ahí en el trono. Así es que piense simplemente en esto. La piedra de jaspe habla de la esperanza y la misericordia de Dios. La piedra de cornalina habla de la justicia y de la capacidad de Dios para castigar a los malos. Pero el verde esmeralda de este arco iris habla de las promesas de Dios. Habla también de la misericordia y la tranquilidad que puede una persona encontrar en Dios. Bueno, Dios, hermanos, estando en su trono y estando gobernando el universo completo, ¿lo gobierna de esa manera? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, cuántas bendiciones recibimos este día de parte de Dios, hermanos? Muchas. ¿Lo merecemos? ¿Por qué fue? Por misericordia. ¿Se acuerdan cuando David escribe y dice, sus misericordias son nuevas cada mañana? Cada mañana. Dios gobierna con su misericordia. Porque si gobernara solamente con su justicia, ¿cuántos de nosotros estuviéramos aquí ahorita? Ninguno. Pero también gobierna con su justicia, porque hay muchas personas a las que su tiempo o la paciencia de Dios se les termina y Dios arregla cuentas con ellos. Eso es parte de lo que enseña Apocalipsis, especialmente en los capítulos más adelante que vamos a ver. Y gobierna desde luego a través de su esperanza, su amor, sus promesas, etc. Por eso es que Juan está viendo esta visión, hermanos, y está describiendo a Dios de esa manera. No olvide el punto central de la visión. Dios está en el trono y está gobernando. Si vemos todo esto, entonces quiere decir que Dios ejerce ese dominio, ese control, ese gobierno, considerando estas cosas. Ahora, fíjese algo más. Dice que del trono salían truenos, relámpagos y voces. Vamos a brincarnos tantito el verso 4 y vamos a ir hasta el verso 5. Del trono salían relámpagos, truenos, voces. ¿Ok? Esto, hermanos, nos recuerda el Sinaí. Debo recordarle algo. Cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, hermanos, dijimos que, no me acuerdo que me puedo mover, hermanos, ya tengo el micrófono acá. Dijimos, hermanos, que muchas de las visiones que encontramos en Apocalipsis van a ser tomadas usando símbolos, van a ser hechas usando símbolos que se toman del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan eso? Entonces, pero dijimos que cada vez que nosotros usamos un símbolo del Antiguo Testamento, generalmente hay algo que se le llama el giro. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Ah, pero la camarita, ¿verdad? Entonces, fíjense esto, hermanos. Cuando pasa eso, lo que significa es que en el Antiguo Testamento significaba algo, pero acá en Apocalipsis va a significar otra cosa o algo parecido. Más bien algo parecido, algo que está relacionado, pero no necesariamente tiene que ser igual. Bueno, en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Dios estableció su pacto con la nación de Israel, al pie del monte Sinaí, en Éxodo 19, 16, una de las cosas que estaba pasando ahí también nos hace recordar, hermanos,
que hubo también truenos, relámpagos, voces que venían del monte Sinaí. Era Dios que estaba comunicando su ley al pueblo, al punto, hermanos, que cuando el pueblo empezó a oír todo esto, todo este ruido y todos estos relámpagos y truenos y voces, hermanos, se asustaron tanto que le dijeron a Moisés: sube tú, Moisés, y que hable Dios contigo, pero que Dios no hable con nosotros porque vamos a morir, por el tremendo poder que se estaba manifestando ahí en el monte Sinaí. Así que eso era allá. Por lo tanto, esto nos recuerda aquí el monte Sinaí. Recordemos, hermanos, el poder de Dios que estaba siendo manifestado ahí. Bueno, acá en Apocalipsis nos recuerda que Dios sigue siendo poderoso, pero especialmente aquí la idea es recordarle a la iglesia, hermanos, que Dios tiene el poder para castigar a los malos. Nunca perdamos de vista el contexto de Apocalipsis. Apocalipsis ha sido escrito, fue escrito inicialmente para consolar a la iglesia que estaba siendo perseguida. Los hermanos necesitaban saber que Dios es todopoderoso para poder aplicar su poder para castigar a los malos, especialmente aquellos que estaban yendo contra ellos. Eso fue para ellos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Nosotros también debemos tener en cuenta eso. Cada pueblo, cada nación, cada persona que a lo largo de la historia se oponga a Dios, debe saber que Dios tiene la capacidad suficiente y el poder suficiente para castigarnos. Esto es lo que se tiene que ver aquí. Ahora, el día que el Señor venga, Dios mostrará también ese poder para castigar de una manera y de una vez y por todas a los malos. Por eso es que en el trono de Dios es visto esto. ¿Ok? Así que nos recuerda el poder de Dios para castigar a los malos. Aquí simboliza el poder de Dios para castigar a los malos, especialmente, no alcanzó ahí, especialmente a los romanos, que eran los que estaban yendo contra la iglesia. Más adelante, en el resto de los capítulos, y básicamente en el capítulo 17, en el capítulo 18, 19 y 20, vamos a ver cómo Dios se va a encargar de ellos. Ahora, algo más. Dice el verso 5 también, que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, estos son un símbolo del Espíritu Santo. En el capítulo 1 y verso 4 de Apocalipsis, fíjense lo que dice, hermanos. Lean el 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Okay? De los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, bueno, otra vez, fíjense, en ese capítulo 1 aparece Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo, y luego va a aparecer el Cordero en la visión que Juan va a tener del capítulo 1. Así que los 3 miembros de la deidad aparecen ahí, al igual que aparecen aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 5 en la misma forma. Dios, el Espíritu Santo y el Cordero. Ahora, bueno, fíjense esto, hermanos. Recordemos que los números en Apocalipsis simbolizan algo. ¿Significa esto entonces que Dios tiene 7 espíritus? No. Literalmente no son 7 espíritus, ni este 7 significa que en realidad Juan estaba viendo 7 espíritus de Dios. No significa eso. El 7, usted y yo sabemos que representa la perfección. En realidad lo que se está viendo aquí es el grado perfecto del Espíritu Santo. 7 es el número de la perfección, hermanos. Así que estos están delante del trono. Esto indica, hermanos, que el Espíritu Santo está listo para los mandatos divinos. ¿Cómo se relaciona esto, hermanos, con la historia bíblica? Bueno, de varias formas. Primero, Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. ¿Qué dice Génesis 1, 1 y 2, Pech? De memoria, hijo. No me digas que no te lo sabes, porque te vamos a reprobar. En el principio, ¿y la tierra? ¿Y qué más? Léelo, Pech.
Al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note, hermano, como a través de toda la historia bíblica, siempre el Espíritu ha estado dispuesto para lo que Dios ordene, para lo que el Padre ordene. Él es Dios, pero Él tiene una participación fundamental en el esquema de redención que Dios hizo y que Dios trajo, hermanos, desde el principio, desde la creación. Alguien sumariza esto de una manera muy sencilla, así lo hacía el hermano David, así lo hace el hermano David. El Padre, ¿qué hizo con la redención, oración? La planeó, ¿sí? El Hijo, ¿qué hizo con la redención, Pech? La ejecutó. ¿Y el Espíritu Santo qué hizo con la redención? La sustenta. La reveló, la sustenta, le ha dado forma, especialmente el trabajo de revelar. Pero si uno analiza la Escritura, hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos siempre al Espíritu Santo dispuesto a las órdenes de Jehová. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea sustentado, usando la palabra que usó ahorita Horacio, para que ese pueblo del cual finalmente va a venir el Mesías pueda llegar hasta el momento cumbre, donde la simiente de la mujer traería a Jesucristo. ¿Sí? Especialmente un trabajo fundamental que el Espíritu Santo hizo es el trabajo de revelar al hombre la Escritura. Los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo, según dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque la Escritura, hermanos, toda es de inspiración divina, según 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo hizo eso. No conforme con eso, cuando la iglesia fue establecida, el Espíritu Santo fue determinante en esto, porque este es el que reveló toda la verdad a los apóstoles. Porque este es el que guió a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento para establecer los cimientos de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Si usted sigue leyendo luego en el capítulo 3 de Efesios, no lo busque, Pablo habla acerca de cómo las cosas que él sabe se las reveló el Espíritu. El Espíritu fue fundamental en eso. Luego, recuerde al Espíritu Santo trabajando con los apóstoles, haciendo posible que tuvieran dones milagrosos, trabajando con otros hermanos a quienes los apóstoles les imponían las manos para llevar a cabo también el trabajo y de la confirmación de la palabra que estaba siendo predicada. Bueno, el Espíritu Santo está siempre dispuesto a las órdenes de Dios. Por eso aquí, hermanos, en Apocalipsis, es visto ahí, dice, delante del trono, delante del trono. Esa frase delante indica que están a la disposición del que está en el trono. Pregunta, ¿el Espíritu Santo ha dejado de ser importante para la iglesia en nuestros días? ¿No? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? A ver. Bueno, Él guió a toda la verdad a los apóstoles, hermano, milagrosamente. ¿A nosotros cómo nos lleva la verdad? A través de la palabra. A través de la palabra. Fíjese esto, hermanos. Cristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré a otro consolador. ¿Ok? El Espíritu Santo. Bueno, una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que, bueno, nos consuela. ¿Cómo? A través de la palabra. Nos guía, como dice Mari, nos da sabiduría. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Sí? El Espíritu Santo, además, ¿qué hace por nosotros cuando oramos, hermano Toño? Intercede por nosotros. ¿Cómo intercede? Con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. ¿Cómo le hará? Yo no sé. ¿Qué dirá? No sé. Porque la Biblia no dice. Pero yo creo que el Espíritu Santo intercede por mí cuando yo oro. Porque dice Pablo, ¿qué? ¿A poco sabes pedir como conviene? No sabes. No sabes si lo que estás pidiendo es realmente lo que tú necesitas. Pero el Espíritu todo lo escudriña. Porque es Dios. Todo lo sabe. Entonces, por eso, hermanos, el Espíritu Santo está aquí delante del trono.
Porque sí, otra vez, no pierda de vista la visión. Está hablando de Dios gobernando. Dios gobernando en este mundo también está usando el Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, está principalmente en favor de la iglesia, pero un trabajo fundamental que hace el Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado. ¿Cómo? Entra en el corazón de la persona y lo mueve y le dice: eres un pecador, arrepiéntete, y milagrosamente lo convierte. No. Pero cuando usted, hermana Tere, le habla a alguien de Cristo y le habla con la Escritura, el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de convencer al mundo del pecado en el que se encuentra. Así es. Bueno, no quería hablar muchas cosas sobre eso, pero ya lo hice, hermanos. Pero de eso es de lo que se trata aquí. Note algo interesante, que dice que ardían estas lámparas. Habla de que está activo. Fíjese, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿qué estaba haciendo ahí en Génesis 1:2? Se movía. De ahí es entonces que algunos de nuestros amigos de las religiones modernas dicen que es una fuerza, pero el Espíritu Santo no es una fuerza, hermanos. Es una persona, es parte de la deidad. Él puede ser contristado. Una fuerza nos entristece. ¿Sí? A él se le puede mentir. ¿Tú le puedes echar mentiras a una banca? No. ¿A una fuerza? ¿A la electricidad? No. Es una persona. Y bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero para que nos demos cuenta cómo las personas toman a veces estas palabras para tergiversarlas y sacar doctrinas que no existen en la Biblia. En realidad, hermanos, eso habla de esa movilidad que tiene el Espíritu Santo, de esa acción que Él está tomando constantemente en los planes de redención del hombre. ¿Sí? Una vez, hermanos, alguien me dijo: bueno, ¿y por qué nosotros no oramos al Espíritu Santo? Por la misma razón que no oramos a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que oremos al Espíritu Santo. ¿Sí? Alguien me dijo una vez: bueno, ¿y ustedes por qué no mencionan cada rato el Espíritu Santo? Una vez estaba dando un estudio, no sé si Joel y Juan se acuerdan. Estaba dando un estudio, hermanos, y yo estaba ahí emocionado mi tema, hermano, y de repente llegaron un montón a ese estudio. Había como unos 8 personas, o 10, no me acuerdo, ahí un montón de gente que estaba escuchándome, todas eran religiosas. Y de repente, cuando yo ya acabé, pregunté si había alguna duda, una persona me dice, sí, está muy bonito todo lo que usted ha dicho, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Usted no ha dicho nada del Espíritu Santo. Bueno, Cristo dijo, hermanos, que cuando el Espíritu Santo viniera no hablaría por su propia cuenta, sino que Él lo glorificaría a Él, que el Espíritu Santo glorificaría a Cristo. Lo que indica que el Espíritu Santo, hermanos, en realidad no es que no pueda ser glorificado, puede ser glorificado porque es Dios mismo, pero no en el sentido de que nosotros estemos pidiéndole a Él. En realidad nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo. Tampoco se vale, hermanos, que nosotros oremos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso no está en la Escritura, hermano. Las hermanas que fueron a una reunión hace poquito, creo que alguien oró así, ¿verdad? Y ya otra hermana oró diferente, hermanos. Pero son de repente las enseñanzas que empiezan a aparecer que no están en la Biblia, hermanos. Bueno, el Espíritu Santo tiene que ser visto de esa manera. Así que estas 7 lámparas están ardiendo, están activas. El Espíritu Santo sigue estando activo en nuestros días, realizando todo esto que hemos dicho. El 7, hermanos, es esa perfección, también es el Espíritu Santo en su grado perfecto, el que está ahí. ¿Se acuerdan cuando en el Nuevo Testamento se habla de Cristo y dice que Él tenía el Espíritu, la mitad del Espíritu? ¿Dice así? ¿Cuánto tenía Cristo del Espíritu Santo? Sin medida, dice, sin medida. ¿Ok? Pero sin embargo, los apóstoles tenían una forma diferente del Espíritu Santo, porque ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les permitía hacer determinadas cosas que solamente ellos podían hacer. Los primeros cristianos, algunos de ellos a los que los apóstoles les impusieron las manos, podían hacer otras cosas, pero no las mismas que los apóstoles. Hoy nosotros tenemos un Espíritu Santo diferente, hermano Ricardo. ¿No? Es el mismo Espíritu Santo. ¿Qué es lo diferente entonces? Que a nosotros no nos ha concedido el que hagamos cosas extraordinarias como se lo concedió a otros. Pero aún los apóstoles no podían hacer lo que ellos quisieran. Cristo sí podía hacer lo que quisiera. ¿Se fijan? Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo está presente.
Ahora, algo adicional. Delante del trono entonces indica esa disposición a las decisiones de Dios. Es simbolismo tomado del candelero del tabernáculo también. El hecho de que aquí aparezca el Espíritu Santo representado en siete lámparas, hermanos, también recuerda el Antiguo Testamento. En el tabernáculo había un candelabro. Un candelabro, ¿se acuerdan cuando empezamos a estudiar Apocalipsis? Es una vara central y luego 3 varas que salen de los lados para completar un total de 7 lámparas. 7 lámparas. Eso, para los judíos, tenía un significado muy especial. Para ellos, el que esas lámparas siempre estuvieran encendidas daba a entender la revelación de Dios que siempre estaba disponible. ¿Sí? Así que a veces a través de esas lámparas se daba a entender la palabra de Dios o la revelación de Dios. Muchos han hecho ahí muchas especulaciones sobre esto. Algunas son creíbles, otras no. Pero lo cierto es que algo hay de eso. ¿Sí? Especialmente porque la lámpara pues daba luz, la palabra es vista como una luz siempre, es descrita así. Así que probablemente también aquí pueda tener referencia al candelabro que estaba en el Antiguo Testamento, que tenía esos 7 brazos. La diferencia acá es que son 7 lámparas que parece ser que están independientes. ¿Sí? Pero bueno, eso usted puede decidir si se trata de eso o no. Ahora, hay distinción entre las lámparas y los candeleros que vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1, ¿quiénes eran los candeleros? A ver, ¿quién se acuerda quiénes eran los candeleros? Las iglesias. Las iglesias. Note que aquí al Espíritu Santo no se le ponen como un candelero, sino como una lámpara. Los candeleros por sí solos no tienen luz. Es solamente el tubo ahí solo. Se tiene que poner la luz. Cuando vimos esa parte dijimos, bueno, la iglesia es el candelero, o son los candeleros, porque la iglesia por sí misma no tiene luz. Pero cuando Cristo está en los cristianos, entonces los cristianos reflejan, no su luz propia, la luz del Señor. Pero aquí el Espíritu Santo tiene una luz propia, porque Él es Dios. Él no está reflejando la luz de nadie, es su propia luz, porque es Dios también. ¿Sí? ¿Cuántas cosas podemos sacar de ahí, hermanos? ¿Okay? Ahora, luego, vamos ahora a otra parte de la visión. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor puede tener dudas, ahorita al final me puede preguntar. Alrededor del trono, ¿qué había? Verso 4. Y alrededor del trono había 24 ancianos. ¿Okay? Ahora, estos ancianos dice que estaban sentados y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Bueno, alrededor del trono había 24 tronos primero. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Ok? Y además estaban vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. ¿Ok? No olvide otra vez el punto principal de la visión. Dios está gobernando desde el cielo. Y alrededor no solamente está el Espíritu Santo, que está delante, listo para las disposiciones de Él, sino que alrededor también aparece en esta visión 24 ancianos. La palabra ancianos aquí, hermanos, se refiere a hombres de edad. No está hablando del oficio de ancianos, se refiere a hombres ya viejitos, como lloviznando. ¿Sí? Además de eso, estaban sentados en tronos, hermanos. ¿Sí? Note que el estar sentados en los tronos, el estar vestidos de ropas blancas y tener coronas en la cabeza, son 3 de las cosas que se le prometieron a los vencedores en las cartas a las iglesias. Johnny, lee el 3:21. Josuécito Reynoso, tú lee el 3:5, hijo. Y le voy a pedir a Jorge que lea el 2:10. ¿Ok? Jonathan, si lo tienes, el 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ok. Venga, Josué. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ok. Venga, Coque. No
temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok. El que fuera fiel hasta la muerte, ¿qué le iban a dar? La corona de la vida. El que venciere, según lo que leyó Josué, iba a ser vestido. Y el que venciere, según el 3:21, ¿qué iba a recibir? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que entonces, fíjense la relación que hay aquí. Estos 24 ancianos entonces, que están sentados aquí, están sentados en un trono. Así que estos son vencedores. Están también vestidos de vestiduras blancas, son vencedores. Tienen coronas de oro en su cabeza, son vencedores. ¿Significa que estos son los miembros de las congregaciones a las que se dirigió esa carta? No. En realidad aquí, hermanos, representan estos vencedores a todos los fieles, al fiel pueblo de Dios. Así que note esto, hermano. Véalo así. Dios está gobernando y bajo su gobierno está todo el pueblo fiel de Dios. Todo el pueblo fiel de Dios está bajo su autoridad suprema, bajo su poder. Por otro lado, el hecho de que estén sentados en sus tronos indica que ellos están reinando juntamente con el que está sentado en el trono. ¿Es de extrañarnos esto? No, porque ahorita Estanislao y Mari están reinando con Cristo. ¿Qué acaso no fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Sí, hermanos. ¿Qué acaso Jesús no prometió establecer un reino? ¿Qué acaso nosotros no somos reyes y sacerdotes? Sí, estamos reinando con Cristo. Por eso es que estos fieles son vistos aquí de esa manera. Son los vencedores. Tienen el atuendo de los vencedores. Pero además también, hermanos, ellos son 24 ancianos que están sentados en tronos. Ahora, una de las cosas que vemos aquí es que representan a los fieles de Dios porque su posición, su vestidura y su corona indican también no solo que son vencedores, sino también que están reinando, porque si usted recuerda, hablamos, hermanos, cuando dijimos de las vestiduras blancas, especialmente cuando vimos a Cristo que estaba vestido de blanco, con un vestido largo, dijimos que eran las vestimentas propias de un rey. Y cuando hablamos de las vestiduras blancas en la carta a las iglesias, dijimos también que son las vestiduras propias de alguien que está reinando. La corona, no se diga, y el estar sentado en un trono igual. Por lo tanto, hermanos, indican que ellos están reinando por el atuendo, la corona y el estar sentados en el trono. Ahora, ¿por qué 24? ¿Por qué 24? Bueno, algunos interpretan así. Bueno, 12 de ellos representan a los salvos del Antiguo Testamento, 12 patriarcas. La tribu de Israel estaba basado en los 12 hijos de Israel. Y los otros 12 representan a los salvos del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. No que en realidad hayan sido 12 apóstoles, en realidad sabemos que fueron al final 14 apóstoles, incluyendo al que sustituyó a Judas y al apóstol Pablo. Sin embargo, bíblicamente hablando, se le conocía como los 12. ¿Sí? Ahora, esto puede ser que sea así, puede ser que no. Sin embargo, el número 24, hermanos, en realidad es algo que representa lo completo religiosamente. Hablamos del número 12 como representando lo completo religioso. Pero cuando se pone aquí por 2, hermanos, es por un lado intensificar esto, pero también, hermanos, abarcar todavía más lo completo que está aquí. En otras palabras, la idea que se quiere dar, hermanos, es que el pueblo fiel completo de Dios está bajo el trono de Dios, está bajo el mando y más específicamente bajo el cuidado del que está en el trono. Bueno, eso es hablando un poquito de esos ancianos. Así que probablemente simbolice a los salvos del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. Pero de una manera muy sencilla, no se quiebre la cabeza pensando que es una cosa o es otra. Simplemente por el atuendo que tienen, nos hace ver que es el pueblo fiel del Señor.
el que está representado ahí. ¿Por qué está allí, hermanos, en el trono? Porque el pueblo fiel del Señor está bajo el trono de Dios. Dios es el que está al mando y su pueblo está sujeto a Él, a su autoridad, a su soberanía. Ahora, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, dice también. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Dudas hasta aquí, hermanos? Tal vez es mucha información así de un solo golpe, pero eso es lo que simboliza todo eso, hermanos. Por eso les dije que lo más importante es ver la visión completa, porque si vemos todos los detalles, luego podemos perdernos en los detalles. Al final de que veamos, hermanos, vamos a decir en realidad por qué se ve todo esto así y qué representa en realidad toda esta visión ya de una manera más concreta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Dudas? ¿Dudas, Pech? Bueno, si no, hermanos, le vamos a dejar lugar al hermano Horacio, que tiene un himno, y luego la oración final, hermano Edgar. Dios les bendiga, hermanos.